¿Sí se hizo este? ¿Sí lo ven? Sí, profe, ya hicimos ese. Ok, entonces ya está. Este. Sí, Ese es el último que hicimos, según yo. ok, entonces ahí nos quedamos. Ok, bueno, entonces nada más déjenme ver qué sigue. Entonces ya lo habíamos resuelto, ¿no? El mismo. 35. Ok, entonces aquí nos habíamos quedado en hidrólisis de sales. Nada más dame un minuto en lo que veo mi cuaderno. Ok. Bueno, pues vamos a empezar. Entonces, hasta ahora pues ya hemos visto, ¿no? Que para que una disolución tenga pues un pH diferente del neutro, o sea, del 7, tenemos que disolver en ella, pues ya sea un ácido o una base, ¿no? O sea, ya sabemos, ¿no? Que si disolvemos un ácido, el ion hidronio es el que nos va a dar la acidez. Si disolvemos una base, pues el ion oxidilo es quien nos va a dar la basicidad, ¿no? Sin embargo, pues en la disolución de ciertas sales también puede haber pues cambios en el pH y obtener también pues valores diferentes de 7, o sea, del neutro. Y este fenómeno se conoce como las hidrólisis de sales, ¿no? Aunque también pues a esas hidrólisis de sales también se les puede interpretar como una reacción ácido-base. Y vamos a estudiar pues, prácticamente 4 casos como tal. Entonces, bueno, entonces las sales dijimos, ¿no? Que vamos a interpretarlas como un comportamiento ácido-base. Las sales también las podemos considerar como sales neutras, sales ácidas y sales básicas, ¿no? Pero ¿cómo determinarlo de una forma cualitativa? Bueno, cualitativamente nosotros podemos disociar la sal en sus iones, identificar la procedencia de los iones, determinar cuáles se pueden hidrolizar y plantear y analizar el equilibrio de hidrólisis. Mediante estas cuatro casos, nosotros podemos definir cualitativas, así sin cuantificar, sin hacer un cálculo, cuál va a ser el medio como tal de la disolución. Vamos a ver los ejemplos. Entonces, por decir, dijimos que según procede el catión o el anión de un ácido o una base fuerte o una base débil, las sales se van a clasificar en sales que procedan de un ácido fuerte y una base fuerte. Entonces, si nosotros tenemos una sal como el cloruro de sodio, nosotros podemos predecir cuál es su procedencia, ¿no? Pues cuál sería el ácido y la base que me darían o me formarían este cloruro de sodio. Pues ya me lo están diciendo, ¿no? En la diapositiva me dicen que es un ácido fuerte y que es una base fuerte, ¿no? Entonces, la procedencia, pues es la reacción de ácido clorhídrico. ¿Se ve el rojo o lo cambio? Lo cambio, ¿no? Puedo usar blanco. Sí. Se notaría más. Ahí está, blanco. Pues dejen borrarlo otra vez. Entonces me están diciendo que es ácido fuerte y base fuerte. Bueno, pues la procedencia sería la reacción entre ese ácido fuerte y esa base fuerte, ¿no? Ya esa sería la procedencia de la sal. Ahora me dicen sales que procedan de un ácido débil y de una base fuerte, como el caso del cianuro de sodio. ¿Cuál sería ahí la procedencia, no? ¿Cuál sería? Si me dicen que es una base fuerte, bueno, pues pudiera ser la sosa, ¿no? Es una base fuerte y el ácido débil, pues deberá ser, pues el ácido cianhídrico. Si a mí me dicen que la procedencia es un ácido fuerte y una base débil, bueno, pues el ácido débil, o sea, yo sé que es cloro, pues el cloro viene del ácido fuerte, que es el ácido clorhídrico, y la base débil, bueno, como es ion amonio, deberá ser el amoníaco. Si me dicen que la procedencia de esa sal es un ácido débil y una
base débil, bueno, yo veo los iones, yo veo por decir, pues el catión y el anión, ¿de dónde provienen? Bueno, pues deberá de provenir de la reacción entre el ácido cianhídrico más el amoníaco. Entonces, en base a los iones de esa sal, si yo hidrolizara esta sal, bueno, pues yo podría predecir la fuente, ¿no?, del catión y del anión, el ácido que se debería de utilizar para producir esa base o esa sal, ¿no? Pues vamos a ver, aquí ya está, ya lo resolví en la diapositiva, pero aquí venía, ¿no? Entonces, por decir, si a mí me dicen que yo tengo una sal como el cloruro de sodio, yo debo suponer que esta sal no produce hidrólisis. ¿Por qué? Porque el sodio, bueno, tanto el sodio, que es un ácido muy débil, ¿por qué es un ácido muy débil el sodio? Porque procede de una base muy fuerte. Entonces el sodio es el ácido conjugado débil de la base. Entonces por eso digo que el sodio, que es un ácido débil, y el cloruro, que es una base muy débil. ¿Por qué digo que el cloruro es una base débil? Porque es la base conjugada del ácido fuerte que lo genera. El ácido fuerte es el ácido clorhídrico, por lo tanto, su base débil va a ser el ion cloruro. Entonces, ¿qué es una base débil? Entonces, por lo tanto, el sodio y el cloruro no tienen la capacidad de reaccionar con el agua. Por lo tanto, no habrá una reacción de hidrólisis. Entonces, si yo veo los equilibrios que vemos que están totalmente desplazados hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces yo sé que como son ácidos débiles y bases muy débiles, no tienen la capacidad de reaccionar con el agua. Por lo tanto, no se produciría el fenómeno de hidrólisis. Y eso, ¿cómo se me reflejaría en el pH? Bueno, pues que si yo tengo una disolución de cloruro de sodio y la hago con agua destilada, pues el pH de la disolución será de 7, ¿no? ¿Por qué? Porque la sal o sus iones, porque recuerden que una sal en un medio acuoso se disocia, sus iones no tienen la capacidad de reaccionar con el agua, por lo tanto, pues el pH de esa disolución seguirá siendo de 7. Vamos a ver otro caso, ¿no? Tenemos sales que proceden de ácidos débiles y bases fuertes. Entonces aquí tenemos la sal, es el acetato de sodio. Aquí sí se presenta el fenómeno de hidrólisis básica. ¿Por qué? Porque yo ya sé que el sodio es un ácido muy débil. ¿Sí o no? Es un ácido débil, ¿por qué? Porque proviene de una base muy fuerte. Sin embargo, el acetato es una base muy fuerte. ¿Por qué? Porque esa base proviene de un ácido muy débil. Entonces, ese ion acetato sí va a tener la capacidad de reaccionar con el agua. ¿Cómo? Aquí está la reacción. El acetato en medio acuoso, pues me va a formar el ácido acético más el ion oxidrilo. ¿Y quién dijimos que tiene la capacidad de cambiar el pH? Pues el ion hidróneo libre en una solución acuosa o el ion oxidrilo, ¿no? Entonces, al estar este ion oxidrilo libre en la disolución, mi pH será un pH mayor a 7, ¿no? Un pH básico. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿O lo repito? ¿Puede repetirlo, profe, por favor? Ok. Entonces, vamos a volverlo a explicar desde el principio. Entonces, vamos otra vez acá, para que se entienda bien. Yo tengo esta sal, cloruro de sodio. Yo ya vi cuál es la fuente, ¿no? Lo vimos aquí atrás. La fuente del cloruro de sodio es el ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, y el hidróxido de sodio, que es una base fuerte. Entonces yo sé
que los iones son las bases o los ácidos conjugados de su fuente original. Entonces yo sé que si el ácido fuerte es el ácido clorhídrico, el ion cloruro sería ¿qué? A ver, Solo ustedes se díganmelo. conjugaban, ¿no? Pues si yo sé que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, bueno, pues yo sé que el ion cloruro es, como me dijeron, la base conjugada de este ácido, pero las bases conjugadas son lo opuesto a lo que es la fuente original. Entonces, si yo tengo un ácido fuerte, pues su base conjugada va a ser una base débil. Y es el mismo caso para la base, ¿no? Si yo sé que el sodio proviene de una base fuerte, bueno, pues yo sé que el ion sodio es el ácido débil de esa base fuerte. Y tanto el ion sodio como el ion cloruro son especies conjugadas débiles, por lo tanto no tienen la capacidad de reaccionar con el agua. El ion sodio y el agua no me van a regenerar nuevamente a la sosa. La sosa se disoció y no tiene la capacidad de que el ion vuelva a reaccionar con el agua y regenerarme la sosa, ¿no? No sé si se está explicando, ¿no? Vamos a tratar de poner un dibujo. Yo tengo un matraz. Yo aquí tengo agua. Ahí hay agua. Y agrego los pellets de sosa, ¿no? Estos son los pellets de sosa. Cuando la sosa cae al agua, se ioniza en el ion o en el ion ¿cómo se llama? En el catión y en su anión. Pero el anión, al ser muy polar, pues vuelve o va a ser parte, si quieren verlo así, de la solución acuosa, ¿no? Se va a ser parte del agua como tal. Se protona con el agua, forma un puente de hidrógeno y sigue siendo parte del agua. Entonces, si yo ya tengo esos iones, vamos a decir, voy a borrar nuevamente aquí para que entonces, el ion oxidrino ahí por puente de hidrógeno, ahí se atora con el agua y forma parte del agua. Pero yo ya tengo aquí varios iones por sodio. Cuando una reacción es reversible, yo puedo decir que mis productos pueden volver a regenerarse, mis reactivos. Pero cuando yo tengo una reacción en la cual mi equilibrio está desplazado totalmente a productos, ¿qué significa? Pues que este sodio no tiene la capacidad de reaccionar con las moléculas de agua que están ahí y regenerarme la sosa. No tiene, el ion sodio va a seguir ahí. Por lo tanto, lo que dice en la diapositiva, no tiene la capacidad de reaccionar con el agua, ¿no? Por lo tanto, no se produce un fenómeno de hidrólisis. El pH de esa disolución sigue siendo pH 7. Y ahora vamos al caso de una sal que proviene de una base fuerte y un ácido débil. Entonces, por decir, yo tengo el ion acetato y tengo, yo sé que el ion acetato proviene de un ácido débil, que es el ácido acético. Sin embargo, su base conjugada, el ion acetato, es una base fuerte. Y el sodio ya sé, por el ejemplo anterior, que es un ácido débil, ¿no? Entonces yo ya sé que el sodio no puede reaccionar con el acetato. Sin embargo, nuevamente, si yo tengo un matraz y aquí agrego acetato, agrego, no sé, el acetato, vamos a decir que es polvo. Este es el acetato de sodio, es CH3, bueno, pues lo dibujé más, CH3 COONA. Yo agrego el acetato. Entonces, en el momento en el que yo agrego el polvo, el acetato a la solución acuosa, se ioniza, ¿no? Deja de existir el acetato y existe el acetato de sodio, y tengo el ion acetato y tengo el ion sodio. Yo sé que el ion sodio más agua
no hay reacción. Sin embargo, yo sé que el acetato más agua, sí hay reacción. ¿Qué me forma? El ácido acético, que es un ácido débil, y el ion hidroxilo, que es el que me va a dar la acidez de la basicidad, perdón, de esta disolución. Pero ¿por qué el ácido acético no la da? Bueno, pues porque es un ácido débil, y en realidad pues hay mucho más ion hidroxilo que ion acetato. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Entonces me dicen, ahora yo tengo esta sal. Yo sé que la sal es cloruro de amonio. ¿De dónde viene? Ah, bueno, pues viene de un ácido, es de una base débil, que es el amoníaco, y de un ácido fuerte, que es el ácido clorhídrico. Por lo tanto, yo sé que el cloruro es una base débil, pero el ion amonio es un ácido fuerte, ¿no? El ion amonio es un ácido fuerte. Es el ácido conjugado fuerte del amoníaco. Por lo tanto, ¿qué tipo de hidrólisis va a ocurrir ahí? Pues yo sé que el cloruro con el agua no reacciona, pero yo sé que el ion amonio con el agua sí ocurre, sí da reacción. ¿Y cuál es la especie que me da la acidez en mi disolución? Pues el ion hidronio, ¿no? Por lo tanto, al ver ion hidronio libre, pues mi pH será menor a 7. Habrá acidez en esa disolución de esa sal de cloruro de amonio. ¿Qué sucede cuando tenemos una sal, perdón, que procede de un ácido débil y de una base débil? Bueno, pues en este caso tanto el catión como el anión se van a hidrolizar, y de ahí pues, la disolución va a ser ácida o base en función de cuál de esos iones se hidrolice en mayor grado, ¿no? O sea, ahí va a ser en función del ion. Tendremos que corroborar pues cuáles son las constantes de acidez y de basicidad de esos iones para poder determinar si habrá un pH alcalino o un pH ácido, ¿no?, en esa disolución. Aquí nos dan un ejemplo, ¿no? Si yo sé que el K de la sal, del ion, es mayor al de la base, pues va a ser ácida. Si son iguales, pues va a ser neutro. Y si es mayor el KB sobre el K, pues la disolución va a ser básica, ¿no? Pero esto en función no de las sales, es en función de sus fuentes originales. O sea, entonces, por decir, para que sea, tenemos que decir que el Ka del ácido cianhídrico sea mayor al Kb de el amoníaco. O aquí, no de la sal, porque de la sal no la van a conseguir. Entonces, el Kb del amoníaco sea mayor al Ka del ácido cianhídrico. De las fuentes que producen esa sal, ¿no? Entonces, si las constantes, la constante de acidez es mayor, pues será ácido. Si la constante de basicidad del amoníaco es mayor, pues va a ser más básico. ¿Ok? Pues vamos a hacer un ejercicio, es nada más de razonamiento para tratar de entender este tipo de disoluciones salinas, ¿no? Entonces me dicen que razone utilizando los equilibrios correspondientes si los pHs de las disoluciones que se relacionan seguidamente son ácidas, básicas o neutras, ¿no? Entonces imagínense que ustedes tienen una disolución de acetato de potasio 0.01 molar. Entonces, ¿qué tipo de disolución creen que tenga? Es un simple razonamiento. Olvídense de la concentración, porque la concentración, pues no voy a hacer ningún cálculo, es cualitativo, ¿no? Vamos a hacer el razonamiento. A mí me dicen que yo tengo acetato, que es potásico, ¿no? Entonces, si yo tengo acetato potásico, pues yo sé que tengo esta sal.
y que si yo la pongo, si yo la llevo a una disolución acuosa con agua, yo sé que en el agua habrá el ion acetato más el ion potasio, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, ¿de dónde proviene este ion potasio? ¿Y de dónde proviene este ion acetato? ¿De dónde proviene el ion acetato? ¿Sí me escuchan? Porque no oigo a nadie. Ah, proviene de la disociación, ¿no? O sea, el ion acetato proviene del ácido acético. Yo sé que el ácido acético es un ácido débil. ¿De dónde proviene el potasio? Pues de una base fuerte, ¿no? De una base fuerte. Pues por lo tanto, ¿yo qué puedo saber? Pues que este será el ácido conjugado débil. Y esta será la base conjugada fuerte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Entonces, como yo sé que el potasio es un ácido débil, pues yo sé que el potasio no va a reaccionar con el agua. O sea, ni siquiera van a intentar reaccionarse, ¿no? Ahí se van a mantener. Pero yo lo que sí ya sé, pues es que el acetato, al ser una base fuerte, pues sí tiene la capacidad de reaccionar con el agua, sí da ese fenómeno de hidrólisis. ¿Y qué es lo que me va a producir? Bueno, pues me va a producir ácido acético más el ion hidroxilo. Por lo tanto, yo puedo decir que el pH de esa disolución será un pH mayor a 7, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Dudas? ¿Sí se entendió? Sí. Ok, entonces a ver, alguien que haga la otra, la del nitrato sódico. Voy a borrar. A ver, borrar todo. Pues aquí, bueno, aquí lo que seguía, aquí está, ¿no? pH básico, ¿no? Pues vamos a regresar. Vamos con nitrato sódico. Tenemos ahí el nitrato sódico. Lo vamos a hacer disolución otra vez. Lo vamos a agregar al agua. Yo sé que las sales en agua dejan de existir. ¿Y qué es lo que hay? Iones, ¿no? ¿Cuál es la procedencia de esos iones? ¿Me pueden ustedes decir? Hidróxido de sodio y ácido nítrico. Hidróxido de sodio y ácido nítrico. Esa es una base Fuerte. fuerte. ¿Y este es un ácido? Débil. No, Ah, X. también es fuerte. También es fuerte, ¿no? Por lo tanto, yo sé que este es un ácido débil y esta es una base débil. Entonces yo puedo concluir que el sodio o el nitrato con el agua, con el agua, no reaccionan. No reaccionan. Por lo tanto, ¿cómo va a ser mi pH? Neutro. Neutro, ¿no? Un pH de 7. ¿Se entendió? Sí, profe. Ok, Sí, profe. entonces a ver, el que sigue, déjenme borrar otra vez.
Vamos a corroborar, ¿qué quiere decir? pH neutro, ¿no? Okay, vamos al siguiente. Sulfato de amonio. Ahí está la sal. No, esa es la sal. Olvídense la carga. Lo voy a meter al agua. Y yo sé que las sales pues dejan de ser sales, se vuelven iones, ¿no? NH4 positivo más el SO4 2 menos. ¿Cuáles son las procedencias? ¿Cuál es la procedencia del ion amonio? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿De dónde procede el ion amonio? Les pregunta. ¿Sí me escuchan? Amoníaco. El amoníaco, ¿no? Ok. ¿Y el sulfato? ¿De dónde proviene el ion sulfato? De Ácido sulfúrico. ácido sulfúrico. Del ácido sulfúrico. ¿Qué tipo de ácido es el sulfúrico? Bueno, Fuerte. Es un ácido fuerte, ¿no? ¿Y el amoníaco? Débil. Débil. Exactamente. Es una base débil. ¿Me dan un minuto, por favor? Es que mi hijo está tomando clases y escucho aquí a lo lejos que está hablando de Mario Bros. Y pues no creo que sea el tema de la clase. Nada más dame un minuto, por favor. ¿Dale? Ya, perdón. Entonces, el ácido sulfúrico es un ácido fuerte. El ion amoníaco el amoníaco, perdón, es una base débil. Por lo tanto, ¿yo qué puedo esperar del sulfato? ¿Sí siguen por ahí? Que reaccione con agua. Una base débil. Que el sulfato es una base débil. Y el amonio, el ion amonio, sería un ácido Fuerte. fuerte. Por lo tanto, yo sé que el sulfato con el agua, pues no va a haber reacción, ¿no? Pero yo sé que el amoníaco con el agua, ¿qué me va a dar? Aquí si hay el fenómeno de hidrólisis o la reacción de hidrólisis, me va a formar el ion amonio, el amoníaco, perdón, más el ion hidronio, ¿no? Por lo tanto, al ver en esta solución este ion, mi pH, ¿cómo será? ¿Ácido? Ah, perdón, Ácido, sí. ¿no? Menor a 7. Ok, pues déjenme borrar para hacer el último, ¿no?
borrar todo y lo checamos. pH ácido, ¿no? Bueno, y el último, pues háganlo ustedes. A ver. Díganme qué pH habrá ahí. Nada más díganme el pH. A ver, no los conozco y la verdad, pues, ¿vino Paula? Sí, profe, aquí estoy. Ah, ok. ¿Está Luis? Sí, profe. A ver, Luis, porque Paula a lo mejor ya sabe la respuesta. Pero tú, Luis, ¿qué pH habrá en el inciso D? No lo he terminado, profe. Entonces que no lo tienes que terminar. Así nada más. Velo y dime tú qué pH habrá en esa disolución. Ah, pues mayor a 7. ¿Por qué? Porque es un hidróxido. Es exacto, ¿no? Porque es un hidróxido. ¿Qué tema estamos viendo? Pues sales de ácidos y bases. Estamos hablando de hidrólisis de sales. Hidrólisis. Y el hidróxido de bario no es una sal. Por lo tanto, si yo pongo hidróxido de bario en agua, pues va a haber un pH básico, como me dijo Luis, ¿no? O sea, realmente no es una sal, no tengo que hacer este análisis con esa sustancia. O sea que era como que una sustancia con trampa para ver si estaban poniendo atención. Pero veo que Luis sí, ¿no? Entonces, bueno, entonces la respuesta del D pues, es un hidróxido, pH básico, pues se trata de una base fuerte, ¿no? Los hidróxidos de los metales alcalinos y alcalinoteros son bases bastante fuertes. No son sales, no tienen ese fenómeno de hidrólisis. Ok, bueno, pues ahora sí, ya más o menos entendimos los de las sales, ya podemos saber, ya sabemos que las sales también nos puede afectar nuestro pH. Bueno, pues como ya sabemos la metodología para poder resolver un problema, pues vamos a intentar resolver uno, ¿no? Me dicen que sabiendo que la constante de acidez del ácido cianhídrico es de 4 por 10 a la menos 10, me piden que calcule el pH y el grado de hidrólisis de una disolución acuosa de cianuro de sodio 0.01 molar. ¿Creen que lo puedan hacer? ¿O los ayudo? Es prácticamente lo mismo como hemos venido trabajando. La única diferencia es que ahora la especie es una sal y tenemos pues que hacer pues ciertos razonamientos, pero pues es simple razonamiento, ¿no? Bueno, los voy a ayudar. Ya después ustedes los van a tener que hacer solos, pero bueno, vamos a tratarlo de hacer. ¿Qué es lo que me están diciendo, no? Yo sé que hay una que dice, me están dando el K de un ácido y me están pidiendo que calcule, me dan el K, la constante de acidez del ácido cianhídrico y me piden que calcule el pH y el grado de hidrólisis de una disolución acuosa de cianuro de sodio, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer pues, va a ser establecer cómo es la disolución de ese cianuro de sodio, cómo se disuelve en agua o cómo se disocia, ¿no? Ese cianuro en agua. ¿No? Y una vez, pues también hay que ver qué iones son los que se van a producir, ¿no? Y también tenemos que ver si esos iones pues van a presentar ese fenómeno de hidrólisis. Pues vamos a empezar. Pues yo sé que tengo la sal. Aquí está la sal. Y yo sé que la voy a agregar al agua, ¿no? Yo sé que una sal con agua deja de existir y me forma sus iones, el catión más el anión. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que saber? Pues hacer el análisis que ya hicimos anteriormente, ¿no? O sea, ya sin hacer el análisis yo puedo decir que este catión proviene de una base fuerte, ¿no? O sea, yo puedo decir que ese catión proviene de una base fuerte, de una base fuerte.
Por lo tanto, no tiene capacidad de reaccionar con el agua. Entonces, no da hidrólisis, si lo quieren ver así, no da hidrólisis. Ahora vamos a trabajar con este ion cianuro. ¿El ion cianuro de dónde proviene? Pues proviene de un ácido débil, del ácido cianhídrico, ¿no? O sea, proviene del ácido cianhídrico, que es un ácido débil. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, por lo tanto, pues el ion cianuro es una base conjugada fuerte. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, ese ion sí tiene la capacidad de reaccionar con el agua, ¿no? ¿Sí o no? Sí. O sea, ese ion, no sé, si lo quieren ver así, ¿no? Ese ion, vamos a ponerlo más centrado. Entonces yo aquí lo voy a poner nada más para que ustedes lo vean así. El sodio con agua no hay reacción. Entonces, el cianuro con el agua o sea, ese ion cianuro tiene la capacidad, ¿no?, de arrancarle un protón al agua y formar el ácido cianhídrico más el ion hidroxilo. Entonces el ion cianuro, al ser una base conjugada fuerte, pues sí tiene la capacidad de reaccionar con el agua, ¿no? Le quita un protón al agua, se protona como ácido cianhídrico, que es un ácido débil, pero nos deja al ion hidroxilo en la disolución. Y ese ion, pues nos va a afectar el pH de esa disolución, ¿no? Entonces el cianuro, si lo quieren, vamos a ponerlo aquí, le arranca un protón al agua, ¿no? Y este ion hidroxilo, pues es el que nos va a dar el carácter básico en la disolución. ¿Sí o no? Y ahora sí, pues con esa reacción podemos trabajar. Como sabemos que tenemos ahí sustancias, a ver, en que me cae, como que me perdí. Entonces arranca el protón. Como yo sé que tenemos aquí, para resolver este tipo de reacciones, pues tenemos que plantear nuestro equilibrio, ¿no? Pues vamos a plantear nuestro equilibrio. Entonces, ¿cuál es la concentración inicial del ion? El problema nos lo da, ¿no? ¿Cuál es la concentración inicial del ion? .01 molar. 0.01. Entonces en el inicio sabemos que esto va a ser 0, ¿no? Todavía no se da la reacción. Y en el equilibrio, pues yo sé que tengo que calcular estas concentraciones, y para formar esas concentraciones, pues van a partir de mi concentración inicial. ¿Sí o no? Ahora, yo sé que el cianuro es una base. Entonces, si yo planteo el equilibrio, yo puedo decir que mi Kb va a ser igual al cociente de mis reactivos, el producto de mis reactivos, entre la concentración de los reactivos, ¿no? O sea, es el cociente entre el producto de los productos, perdón, entre la concentración de los reactivos. ¿Sí o no? Entonces, es el planteamiento de un equilibrio como lo hemos venido haciendo.
El agua sabemos que no reacciona, ¿no? Pasa del lado izquierdo y pues la omitimos. Entonces, si yo hago todo la colocación, bueno, pues yo sé que el KB es igual a x cuadrado sobre 0.01 menos x. Hasta ahí voy bien, ¿no? ¿Hasta ahí hay dudas? No. ¿No? Sí, ¿Puedo profe. borrar? ¿Puedo borrar? Que ya no tengo espacio. Sí. Pues voy a borrar. Ya no tengo espacio. Entonces, y voy a volver a poner aquí. KB es igual a x cuadrada 0.01 menos x, ¿no? Si era eso, ¿verdad? Ahora, yo necesito el KB, no lo tengo. Lo que me dan, o sea, este yo lo desconozco. Lo que me dan es el K del ácido, ¿no? ¿Este de cuánto es? Me dicen que es de 4 por 10 a la 10, pero yo sí sé que el K por el KB es igual al KW, al producto iónico del agua. Y yo sé que el KW es 1 por 10 a la menos 14. Por lo tanto, yo puedo despejar KB. Va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14 entre 4 por 10 a la menos 10. Y ahora sí, así ya puedo tener yo mi KB, ¿no? ¿Cuánto les da ese cociente? 2.5 por 10 a la menos 5 2.5 por 10 a la menos 5. 2.5 por 10 a la menos 5. Ok, entonces ahora sí, ya sustituyo 2.5 por 10 a la menos 5 va a ser igual a x cuadrada 0.01 menos x. Ahora, ya sea que resuelva una ecuación cuadrática o cheque las aproximaciones, ¿no? O sea, si yo veo lo de las aproximaciones, ¿se acuerdan cómo era? El cociente de la concentración de la base sobre en este caso el KB, debe ser mayor o igual a 100. Debe ser un número muy, como es, ¿cuánto les daría 0.01 entre 2.5 por 10 a la menos 5? Pues un valor muy grande, ¿no? Entonces, como si se cumple esto, como se cumple, yo qué es lo que puedo hacer, eliminar eso, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y cómo me quedaría mi ecuación? Pues me quedaría ahora 2.5 por 10 a la menos 5 es igual a x cuadrada por 0.01. La despejamos, vamos a multiplicar por 0.01 acá y a multiplicar por 0.01 ¿no? Para que yo elimine acá. ¿Cuánto les da ese producto? ¿Cuánto les da el 2.5 por 10 a la menos 5 por 0.01? ¿Les da la menos 7? Sí, profe. 2.5 por 10 a la menos 7. Entonces, x cuadrado es igual a 2.5 por 10 a la menos 7. X es igual a la raíz de 2.5 por 10 a la menos 7. ¿Cuánto les da X? 5 por 10 a la menos 4. 5 por 10 a la menos 4, ¿no? Pero recuerden que esta es una base. Por lo tanto, el pOH va a ser igual a menos el logaritmo de esa concentración.
¿Cuánto les dio? ¿Nadie la está haciendo? Pero creo que está fallando el audio. Casi no lo escucho. ¿Que cuánto les dio? ¿Nadie la hizo? Dio 3.3. 30. 30. 3.30. 3.30. Entonces, ¿cuánto será el pH? Pues mi pH será 10.7, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ok, sí, esa sería la respuesta. ¿Tienen alguna duda? Hasta ahorita no, profe. ¿Nadie? A ver, bueno, si no tienen dudas, entonces ahora resuelvan ese mismo problema, pero planteen el equilibrio en función del grado de disociación, o sea, plantéanlo en función de alfa, a ver cuánto les da. O sea, ahorita lo planteamos en función a la concentración que me dio ahí, ¿no? Pero plantéenlo en función de alfa para ver cómo les da. ¿Puedo borrar? Sí. Ok, ya borré. Voy a poner otra vez la reacción. Habíamos dicho que era el ion cianuro más agua, ácido cianhídrico más el ion hidroxilo. Entonces vamos a plantearlos en términos de alfa, ¿no? Entonces mi concentración inicial y mi concentración en el equilibrio. Pues esta no va a cambiar, quedaba igual. Pero esta, pues el planteamiento ahora es diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque es en función del grado de disociación. No podemos plantearlo directamente a la concentración. Entonces, si yo voy a plantear en función de disociación, recuerden que es 1 menos alfa o porcentualmente como ustedes lo quieran llamar, ¿no? Entonces, 1 menos alfa, si van a trabajar lo numérico o lo pueden calcular porcentualmente también. Pero pues es más fácil así directamente sobre la unidad. 1 menos alfa, o sea, recuerden que se va ese ion cianuro se disociará un poquito para poder reaccionar con el agua, ¿no? Y ahora sí, pues resuélvanlo, ya el KB ya lo tenemos. O sea, el KB ya lo habíamos calculado, ¿no? Me habían dicho que era de 2.5 por 10 a la menos 5. Entonces, si yo Profe. planteo... Sí, Aquí no se podría hacer la relación con las fórmulas que dio la clase pasada. sí, vamos a usar la de la raíz, alfa la raíz, ¿no? Algo así era. Sí. Sobre la Sí, concentración sí, sí inicial. se puede. Ok, gracias. Digo, nada más el planteamiento es prácticamente lo mismo, nada más es en función del grado de disociación. Entonces, si yo planteo mi equilibrio, que es el mismo que planteamos hace rato, pues yo sabría que esto es igual a la concentración de al producto de los productos sobre los reactivos, ¿no? La concentración de los reactivos. Pero como no es concentración, pues está ahora en términos de alfa, pues esto vendría siendo 0.01 por alfa al cuadrado entre ese 0.01, 1 menos alfa.
Ahora también se acuerdan, ¿no? O sea, yo este paréntesis lo puedo resolver. A ver, para tratarlo de resolver, vamos a ponerlo así. Para que sea más fácil, ¿no? Y yo tenga 0.01. Voy a resolver el paréntesis de abajo. Este me va a quedar 0.01 menos 0.01 alfa. Pues si ustedes se fijan, uno que multiplica y uno que divide, nos lo podemos eliminar, ¿no? Podemos eliminar este y podemos eliminar este. Y esto me quedaría ahora sí, 0.01 alfa al cuadrado sobre, a ver cómo quedaría, sobre 1 menos alfa, ¿no? De hecho, vamos a ver, lo voy a borrar, que es que si no, por desarrollarlo va a estar peor. Para que sea más fácil. No lo desarrollo y ya más fácil. Ahora sí, 1 menos alfa. Y este va a ser igual a 2.5 por 10 a la menos 5. Y aquí no había la ley de las aproximaciones, pero si cumplía la ley de Oswald, podíamos descartar el de abajo, ¿no? Entonces tendríamos que checar la ley de esta de Oswald, que decía, ¿no? Que el Ka sobre la concentración, o en este caso el Kb sobre la concentración, sea menor a 0.01. Y como seguro se cumple, pues eliminamos o despreciamos ese alfa, ¿no? Como esto se cumple, nos echamos ese. Y realmente la ecuación se simplifica y nos queda 0.01 alfa cuadrado igual a 2.5 por 10 a la menos. Le sacamos la raíz, la despejamos, ¿y cuánto les daría el valor de alfa? Si la resuelven, o sea, si obtienen ya el valor de alfa, ¿cuánto les daría? Creo que da 0.05. Sí, a mí también me dio 0.05. Ok. Entonces, si alfa nos estaría dando 0.05, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Se acuerdan que habíamos visto que alfa venía dado por la concentración sobre la concentración inicial? ¿Sí se acuerdan? Sí. Bueno, pues necesito borrar. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Ok. Pues habíamos dicho que alfa venía dado del cociente de la concentración sobre la concentración inicial. Esta concentración va a referir ya sea a los OHs o ya sea a el ion hidronio, ¿no? Entonces yo necesito ahora calcular, para poder calcular mi pH, mi concentración de ion hidronio. ¿Cómo le hago? O sea, para poder hacer mi cálculo directo, yo tendría que decir que alfa es igual a mi concentración del ion hidronio sobre la concentración
¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, pues otra vez, yo sé que el KW es igual al producto de la concentración hidrónea por la concentración de los OH. ¿Conozco el KW? Sí, conozco la concentración del ion hidróneo. No, es la que necesito despejar. Entonces yo puedo decir que la concentración de mi ion hidróneo va a ser igual al KW sobre mi concentración de los OH, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Bueno, pues entonces mi concentración del ion hidróneo va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14 entre la concentración que me estaban dando, 0.01, por el alfa que calculé. El alfa es ¿qué? Dijimos, 0.5, ¿no? Me habían dicho. .05. 0.05. Sí. ¿Y eso cuánto les da la concentración del ion hidrógeno? A mí me dio 2 por 10 a la menos 11. Entonces me están diciendo que la concentración del ion hidrógeno es de 2 por 10 a la menos 11. ¿Cuánto les daría el pH? Les debe dar lo de hace rato, ¿no? 10.7. Debería dar, nada más confírmenlo. Sí, sí la es. Ahí está. ¿Hay alguna duda? O sea, este OH que está acá, para que no vayan ustedes a confundirse, viene de acá, ¿eh? Yo despejo ese OH que es la C que está arriba, pues el despeje es el producto de alfa por 0, por la concentración inicial, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver la respuesta. Pues ¿puedo borrar? Sí, profe. Ok, sí. Pues vamos a ver la respuesta que estaba acá. Entonces la reacción de hidrólisis, pues ahí nos la están dando. Cianuro más agua, ácido cianhídrico más agua, ¿no? Entonces ahí está, se está planteando, por decir, pues el equilibrio en función a una constante de hidrólisis. Bueno, generalmente cuando estamos hablando de sales, pues no se usa KB o Ka, ¿no? No KH, porque estamos hablando de hidrólisis. Pues ahí estamos calculando, ¿no? En función al, estamos calculando nuestro valor de KB, en realidad, o nuestro valor de KH aquí, como 2.5 por 10 a la menos 5. Ya tenemos la K, es plantear un equilibrio, se está trabajando en términos de alfa. Entonces, inicialmente teníamos 0.01,
en el equilibrio 0.01, que es la concentración, por la disociación de la especie 1 menos alfa, y el alfa va a formar pues, estos dos iones, ¿no? Por eso es 0.01 alfa, y en el OH igual 0.01 alfa. Planteamos, ¿no?, lo que es nuestra constante de equilibrio, así como lo estamos haciendo. Aquí ya no la resuelven, ya nada más nos dan el valor. Y aquí pues ya calculan, ¿no?, en base a que la concentración del ion hidronio, pues están utilizando la fórmula del producto iónico del agua. Kw es igual a la concentración del ion hidronio por la concentración de OH. Pero ellos, es lo que les decía, ¿no? Este OH que está acá provenía de este alfa igual a C sobre concentración inicial. Este C es el OH. Si lo despejamos, OH es igual a alfa por C, concentración inicial, ¿no? Entonces, es concentración inicial es este, y el alfa es el calculado. Y ya nada más calculan el pH y es 10.7. Pues al final es como se relaciona ya la disociación con la concentración. Y listo. Entonces, ¿dudas? No, profe. ¿No? Bueno, entonces ya vimos que las sales también nos pueden modificar el pH de una disolución acuosa. Ya podemos ahora identificar las sales, identificar los iones para proceder, ¿no?, a cómo calcular pues, correctamente el pH de una disolución, ¿no? Dependiendo la fuente de la sal, cualitativamente yo puedo saber qué pH va a tener, pero para calcularlo, bueno, pues hay que plantear un equilibrio como lo hemos venido haciendo. Bueno, entonces ahora vamos a platicar un poquito de las soluciones amortiguadoras, soluciones tampón o soluciones buffer. ¿Alguien las conoce? No. ¿No? ¿Nadie ha escuchado de las soluciones? Sí, a ver, Luis. Si no me equivoco, bueno, puede ser, pero según yo son las soluciones que evitan un cambio rápido del pH. Exactamente, ¿no? O sea, son soluciones que se utilizan para mantener, o sea, que a pesar de estar agregando, pues yo tengo una solución con un cierto pH, y a pesar de estar agregando pequeñas cantidades de otro ácido, la solución reguladora, amortiguadora, tampón o buffer, lo que trata es de que el pH no se eleve, ¿no? O de que el pOH no se eleve, la trata de regular. Sin embargo, tienen un límite, ¿no? O sea, no podemos exceder ese límite porque pues, vamos a modificar el pH, ¿no? A fuercitas. Pero bueno, entonces, ¿qué son las soluciones amortiguadores? Entonces, para muchos procesos, no sé, el control de pH, pues sí es fundamental, ¿no? Vamos, un ejemplo, por decir, hasta en procesos bioquímicos, que aquí hay muchos IB, pues el control del pH es un proceso muy, muy importante. Y así ahorita que se me ocurra así alguno. ¿Alguien sabe cuál es el pH de la sangre? ¿Nadie sabe? Bueno, el pH de la sangre debe estar entre 7.4. Es el pH en el cual la sangre debe de mantenerse. Si la sangre sufre una variación de 0.4 hacia arriba o hacia abajo, nos vamos a morir. Entonces hay procesos bioquímicos con soluciones, no sé, o sea, bioquímicas, que lo que hacen es tratar de regular, ¿no? O que controlan que la sangre se mantenga en ese pH de 7.4. ¿Por qué? Porque si hay esa variación, la persona se muere, ¿no? Entonces, las soluciones buffer, amortiguadoras, tampón
tienen muchos nombres, pues son capaces de mantener el pH aproximadamente constante. O sea, no lo va a mantener constante, aproximadamente constante, después de añadir pequeñas cantidades, ya sea de un ácido o de una base, ¿no? O sea, si yo agrego una gran cantidad, pues no, el buffer no va a poder hacer nada. Y están formadas generalmente por disoluciones de ácidos débiles más la sal de su base conjugada. Entonces, por así, aquí está un ejemplo. Para que yo tenga formar un buffer, yo tengo que agregar un ácido débil como el ácido acético y su base conjugada, que es el acetato. La sal de su base conjugada, que es el acetato de sodio, ¿no? También puedo formar tampones a partir de disoluciones de bases débiles más la sal de un ácido conjugado de un ácido fuerte, ¿no? Como puede ser el amoníaco y el cloruro de amonio. Entonces, el agregar esa base débil más esa sal del ácido conjugado, pues realmente lo que me va a formar es un buffer como tal. Son mezclas, ¿no? Un ácido débil más la sal de su base conjugada. Entonces, el ácido débil es el acetato, la base es el acetato de sodio, ¿no? La base débil es el amoníaco, la sal de su ácido conjugado va a ser el cloruro de amonio. Entonces, como les decía, los buffers, ¿qué es lo que tratan de hacer? Pues de regular el pH agregando o controlando la adición de pequeñas cantidades de un ácido o una base. O sea, la va a tratar de mantener el pH controlado, ¿no? Por si yo aquí puedo ver dos gráficas. Si vemos la de la izquierda, en la izquierda tengo la escala de pH y a la derecha tengo escalas de concentración. Pues si ustedes se fijan en la línea verde, pues si yo tengo agua, así, agua sin buffer, solamente agua, y yo voy agregando, por decir, más moles de hidróxido de sodio añadidas por litro, bueno, pues yo voy a observar cómo el pH de esa agua se va incrementando, ¿no? Va de 8 a 14. ¿Por qué? Porque fui agregando sosa. Yo fui agregando sosa. La escala es en moles, ¿no? De sosa añadidos. Está en la magnitud de 1 por 10 a la menos 6 a 1 por 10 a la menos 1, ¿no? Entonces recordemos, así a la menos 6 es un número más pequeño que a la menos 1, ¿eh? No se vayan a confundir. O sea, al agregar yo, como son pequeñas cantidades, por eso se ven en esas magnitudes, pero no se confundan. A la menos 6 es un número más pequeño que a la menos 1. Ahora, si yo tengo un buffer, que es lo que estoy logrando, que es lo que ustedes observan, que la línea roja, a pesar de estar agregando esas pequeñas cantidades de sosa, mi pH se está manteniendo en un rango casi cercano a 5, ¿no? Entre 4.8, y así lo va manteniendo casi constante, pero no, o sea, no lo mantiene constante. Si ustedes se fijan, ya cuanta más sosa hay, pues el buffer ya no puede mantenerlo y empieza a subir, ¿no? En la última adición de sosa podemos ver que el pH pues ya está por arriba de 5, aproximándose a 6. Entonces ahora vamos a ver el otro ejemplo, la otra gráfica. Yo tengo igual la línea verde, estoy midiendo el pH de agua cuando le voy agregando ciertas cantidades de ácido. Voy viendo que cuanto más ácido agregue, pues mi pH se va disminuyendo, ¿no? Sin embargo, si yo tengo un buffer apropiado, bueno, pues yo puedo controlar o regular el pH en mi disolución. Ahí lo voy viendo, ¿no? Cómo se va manteniendo casi constante. Sin embargo, cuando ya la cantidad se hace pues más grande, el buffer pues trata de controlarlo, pero ya no va a poder. Pero tienen ciertos límites. Entonces, regulan pequeñas cantidades de disoluciones. Pero el regular, como les dije en ese ejemplo, ¿no? En el de la sangre, regular esas pequeñas cantidades en ocasiones es muy, muy importante. Y muchos ejemplos son de procesos bioquímicos, procesos biológicos. Pero bueno, ¿cómo calculamos el pH de una disolución tampón? Bueno, pues se va calculando prácticamente con todo lo que hemos venido trabajando, planteando equilibrios. ¿Por qué planteando equilibrios? Porque pues no dejan de ser reacciones ácido-base. Entonces, al ser reacciones ácido-base y al estar involucrados ácidos débiles, pues
los equilibrios se tienen que plantear. No se pueden calcular directamente las concentraciones cuando estamos trabajando con ácidos o bases débiles. Pues vamos a hacer un ejemplo de cómo se calcula, ¿no?, el pH de una disolución tampón que se forma por, aquí está el ejemplo, ¿no?, por una concentración 0.2 molar de ácido acético y 0.2 molar de acetato de sodio. Entonces es un buffer que utiliza un ácido débil y su base conjugada fuerte, ¿no?, el acetato de sodio. Ambos tienen la misma concentración molar y la información adicional que nos están dando es la constante de acidez del ácido, ¿no? Pues ¿cómo creen que hay que hacerlo? Pues, como les decía, hay que plantear nuestros equilibrios. Pues eso no lo vamos a dejar de hacer porque estamos trabajando con ácidos débiles. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo de saber? Pues que es una sal fuerte, ¿no? Entonces la sal está totalmente disociada. Imaginemos que tenemos un frasco. Ustedes compraron o prepararon un buffer. Lo prepararon, ahí está, en un frasco, ¿no? Está el frasco. Esta es su tapa. Y dijeron, no, pues este es un buffer. Aquí agregaron acético y agregaron el acetato. ¿Qué es lo primero que debemos de recordar, no? Pues que el acetato de sodio, pues es una sal. Y las sales en soluciones acuosas se disocian en sus iones, ¿no? En el ion acetato y en el ion sodio, ¿no? El anión y el catión. Entonces, en ese buffer están ya esas dos especies disociadas, ¿no? ¿Eso queda claro? Sí, profesor. O sea, en ese buffer ya no hay acetato de sodio, ya está el ion acetato y el ion sodio, ¿no? Pero ¿qué pasa con el ácido? Bueno, pues nosotros sabemos que el ácido acético es un ácido débil, ¿no? Es un ácido débil. Y en medio acuoso habrá o seguirá habiendo ácido acético. O sea, habrá presente ácido acético, porque la disociación del ácido es muy pequeña. O sea, recuerden que el ácido acético, la voy a poner aquí abajo, ahorita la borro. El ácido acético en medio acuoso se disocia en el ion acetato más el ion hidronio. Sin embargo, el equilibrio está muy desplazado hacia la izquierda, por lo tanto seguirá habiendo mucho más ácido que acetato que forma. Entonces, en ese buffer, ¿qué es lo que hay? Bueno, en ese buffer que yo preparé habrá ácido acético, habrá ion acetato, habrá ion sodio. Pero yo ya sé que el sodio es un ion que proviene de una base fuerte. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por lo tanto, es un ácido muy débil. Y el ácido débil pues no tiene ninguna reacción con el agua, ¿no? Por lo tanto, yo al sodio ni le voy a hacer caso. Todo va a estar en función a las cantidades de ácido acético que haya ahí y de ion acetato que esté en esa disolución. ¿Sí se está entendiendo? Sí, profe. Ok. Entonces voy a borrar la reacción de abajo. Que nada más fue un recordatorio. Entonces en ese buffer, ¿qué es lo que hay? En ese buffer habrá un poquito de ácido acético, habrá un poquito, pero así poquitito, ¿no? De el ion hidronio. Así lo voy a poner así chiquitito realmente. ¿Por qué? Porque sabemos que el ácido acético se disocia muy poquito, ¿no? Habrá mucho más ácido que ion hidronio. Por lo tanto, yo a estos dos
ni los voy a considerar en un buffer, ¿no? En un buffer ni los voy a considerar. Pues, ¿qué es lo que yo voy a considerar en mi buffer? Bueno, pues que en mi buffer hay esto. Ácido acético más agua, que es una solución acuosa, y hay ion acetato más, bueno, vamos a más ion hidróneo, ¿no? No deja de ser una reacción ácido-base, no tengo que considerar el ion hidróneo. Entonces déjenme corregir esta parte. Al único que no voy a considerar ahora sí, porque pues es un ácido, si no, como calculo el pH, ¿no? Si no considero al ion hidróneo, ay, perdón por el error, pero si el ion hidróneo sí lo tengo que considerar, si no, como calculamos el pH. Pues entonces, en este buffer lo que ocurre es esta reacción, o esto es lo que está sucediendo ahí. Entonces, a mí me dicen, bueno, pues calcúlale el pH a ese buffer. Ok, bueno, pues vamos a plantearlo. Yo ya sé cuáles son mis concentraciones iniciales, porque el problema me dice, ¿no? De inicio yo sé que aquí hay 0.2, pero también de inicio yo sé que hay 0.2, ¿no? O sea, vean la diferencia que hay ahora. Cuando planteábamos un equilibrio anteriormente, generalmente en el inicio a la derecha siempre considerábamos el cero, ¿no? Como lo que voy a ponerle al ion hidróneo, 0. Pero en esta ocasión, yo de inicio ya puse una sal, por lo tanto la concentración que hay ahí de inicio es 0.2. Ahora voy a plantear mi equilibrio. Bueno, yo sé que el ácido acético en medio acuoso genera una cantidad de ion hidróneo y genera una cantidad de acetato, ¿sí o no? ¿Sí se entiende? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué le estoy poniendo más X? ¿Sí? Yo no entendí eso, profe. A ver, va otra vez. Pues recuerda que un buffer se prepara agregando ácido y una sal. Generalmente es un ácido débil o una base débil, y la sal será, si es un ácido, pues la base conjugada de ese ácido, y si es una base, será el ácido conjugado de ese ácido, ¿no? La sal. Entonces, por decir, en este caso, este buffer está preparado con un ácido, que es el ácido acético. Por lo tanto, la base será la sal de la base conjugada, que es el acetato. Entonces, la sal es el acetato de sodio. De hecho, el enunciado me lo dice, ¿no? El buffer se preparó agregando o está formada por una concentración 0.2 molar de ácido acético, es una solución de ácido acético 0.2 molar, y una concentración de acetato de sodio 0.2 molar. A mí no me dicen los volúmenes, generalmente son volúmenes iguales, ¿no? Entonces, eso es lo que me están diciendo ahí. Ahora, yo sé, lo voy a poner con otro color, lo voy a poner aquí con, a ver si se ve con este amarillo, se distingue. Yo ya sé que cuando yo agrego un ácido, ¿no? Cuando yo lo agrego a un recipiente con agua, vamos así, voy a borrar, por volverlo a explicar mejor. Ahora sí, va otra vez. Vamos a ponerle así, ácido. Yo sé que cuando agrego un ácido a un recipiente con agua, el ácido se ioniza en el protón y en el anión. Pero para que esto suceda, el ácido tiene que ser fuerte, como es el caso del ácido clorhídrico, ¿no? Si yo tengo el ácido clorhídrico y lo hago reaccionar con agua, pues yo voy a tener el protón
más el anión, pero como está en agua, generalmente se representa como H3O, ¿no? Pues eso lo vimos ya desde las primeras clases que empezamos a hablar de ácidos. Ahora, yo sé, voy a borrar que el ácido que estoy agregando ahí es un ácido débil. Vamos a borrar. O sea, yo sé que aquí es un ácido débil. Y en teoría debería de pasar esto, ¿no? Pero ya sabemos que con los ácidos débiles no pasa eso. ¿Por qué? Porque en los ácidos débiles sigue habiendo ácido. Los ácidos débiles no se disocian completamente como los ácidos fuertes. Se disocian en una pequeña cantidad, pero no completamente. Por lo tanto, ¿qué va a pasar en el caso del ácido acético? Yo tengo ácido acético. Yo ya sé que es un ácido débil. Si yo lo agrego al agua, ahí está, ¿no? Va al agua. Yo sé que va a haber mucho ácido, porque realmente no se disocia. Sin embargo, pues sí va a haber una pequeña parte que se va a disociar, ¿no? Del ion acetato más el ion hidronio. Eso es lo que pasa. Pero ahora imagínate, ahora sí lo voy a poner con, vamos a ver si se ve este verde, que adicionalmente, como es un buffer, tú agregas una sal. Y tú ya sabes que las sales se disocian totalmente. Por lo tanto, pues va a haber, o sea, mucho más acetato acá, ¿no? Que proviene de la sal. Más el sodio, que dijimos que no le íbamos a hacer caso, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que el sodio viene de una base fuerte, en este caso es un ácido débil que no tiene capacidad de hacerle nada al agua. Ahí va a estar el sodio y no nos va a afectar en nada, ¿no? De hecho, el sodio buscaría tener pHs neutros, pero el sodio no nos afecta. Pero si tú te fijas, hay una doble fuente de ese ion acetato. La pequeña disociación del ácido acético más el montón de acetato que provino de la sal que yo agregué para preparar mi buffer. ¿Se entendió? Sí, profe. Ok, bueno, yo es como se llama. Espero que sí me entiendan. Luego, después van y se quejan que no explica bien el maestro. Estoy pregunta y no me dicen nada. Y ahorita así como no los veo, pues no sé, no puedo decir, pásenle al pizarrón. Ya lo expliqué 2, 3 veces. Entonces, ¿ya quedó claro? ¿Otra vez? ¿Se entendió? Ya está más claro, profe. Ok. Sí, Pues profe. voy a borrar el dibujo de abajo. Sí, dime Daniel. Me llamó la atención, recuerdo que el acetato con agua da iones hidroxilo, ¿no? El acetato con agua, no, el acetato con agua da acetato, ¿no? Más el con ion, que en este caso es sodio, no reacciona como tal. No es una sal. No sé si no es una sal, pero... Bueno, que ahorita lo reviso, es que según yo por la hidrólisis, algo así, da Bueno, cuando estamos viendo ya la el hidrólisis, ion acetato ya como tal sí tiene una influencia en el pH. Pero aquí en este momento esa influencia del ion acetato ahí se va a contrarrestar por la presencia del ácido. Por eso es que se está formando un buffer, porque entre ellos mismos van a estar interactuando para contrarrestar. Y si yo agrego otro agente externo, ya sea una base o un ácido, pues cualquiera de esas dos sustancias va a reaccionar con lo que yo agregue para tratar de mantener el pH. sí, o sea, eso entiendo, pero no habría que considerar cuántos iones se van contrarrestando, o algo así. ¿Cuántos iones? Pero es que yo todavía no agrego nada. Ahorita yo nada más voy a calcular. O sea, todavía no es un problema en el cual yo te diga, estoy agregando a este buffer cierta cantidad de ácido. En este momento solamente quiero calcularle el pH al buffer. Ok. O sea, el mismo buffer tiene un pH que es en el cual opera. De acuerdo.
Entonces ahorita yo lo único que quiero saber es conocer el pH, o sea, porque hay muchas soluciones buffer de distintos pHs porque trabajan en ciertos intervalos. Entonces ahorita yo lo único que quiero, o sea, ya sé cómo se preparan. Se preparan mezclando un ácido y una sal. El ácido es un ácido débil y la sal, pues es la base conjugada del ácido, ¿no? En este caso es el acetato de sodio. O sea, ahorita es lo único que hemos visto, cómo se preparan los buffers, y ahorita lo que prosiguió fue calcular el pH del buffer. Todavía nos falta ver cómo se regula, ¿no? Como tal, la adición de ácidos o bases ajenos al buffer. Pues vamos a continuar el problema. Voy a borrar lo amarillo y lo verde. Ahí está, ya casi. Voy a volver a cambiar al color blanco y vamos a estar. Bueno, entonces ahora sí, en base a lo que dijimos, por eso es que desde un inicio se planteó que hay concentración 0.2 molar de acético y concentración 0.2 molar de acetato. Si ustedes lo quieren ver así, o para que lo entiendan más, este 0.2 que está aquí es el verde y este 0.2 es del ácido, ¿no? Ahora, en el equilibrio, pues yo sé que aunque es un ácido débil, pues el acetato sí se disocia un poquito. Sí se disocia un poquito. Y esa disociación, esta X, será el amarillo, el acetato amarillo. Si ustedes lo quieren ver así. El acetato amarillo es esa X. El ion hidronio, pues va a ser lo poquito que el ácido acético se disoció. Entonces, ahora sí, pues yo ya planteé mi equilibrio, voy a plantear ahora mi ecuación. Entonces a mí me están diciendo que tengo un ácido, por lo tanto, yo sé que la constante de acidez del ácido va a ser igual a la concentración del acetato por la concentración del ion hidronio entre mi concentración de mi ácido, ¿no? Entonces aquí ya se resuelve como lo hemos venido haciendo. Ahora sí, yo puedo decir aquí que tengo 0.2 más X por X entre 0.2 menos X. Y esto es igual a 1.8 por 10 a la menos 5. Ahora, pues ahí tenemos una ecuación. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer para tratar de resolver esta ecuación a la que llegamos? En realidad, no hace falta que se resuelva una ecuación de segundo orden, porque nosotros debemos considerar que la cantidad que se va a disociar de ese ácido va a ser muy pequeñita, ¿no? Porque la presencia del acetato que está ahí, que proviene de la sal, o sea, tiene una concentración muy grande, o sea, ese 0.2 molar es muy grande a lo que pudiera disociarse del ácido acético, ¿no? O sea, por lo tanto, esa cantidad de acetato que puede provenir del ácido acético, pues la verdad la podemos, pues despreciar. Es tanto el 0.2 molar de la sal que podemos despreciar como tal, pues esa pequeña cantidad que proviene del ácido acético, ¿no? O sea, realmente como hay tanto acetato, pues se dificultaría la disociación del ácido. O sea, porque realmente los dos ya están en equilibrio. Entonces, si eso pasa, si yo puedo intuir que la gran cantidad de acetato que hay en ese buffer dificultaría la disociación del ácido, pues yo puedo automáticamente decir que tanto este término como este término se pueden eliminar.
¿Y cómo me quedaría la ecuación? Bueno, pues si yo elimino esos dos términos, los elimino de la ecuación, realmente mi ecuación se simplifica muchísimo, ¿no? Me quedaría, voy a ponerle aquí igual, a punto 2x entre punto 2. Y eso realmente se simplifica mucho más. Entonces, para un buffer, casi el valor de mi constante de acidez va a ser mi valor de x, ¿no? Y yo directamente a ese valor le puedo calcular el pH. El pH va a ser igual a menos el logaritmo de 1.8 por 10 a la menos 5. ¿Y eso cuánto me da? $4.7447. 4.74 es el pH de ese buffer que se preparó con ácido acético 0.2 molar y con acetato de sodio 0.2 molar. Ese buffer pues operará en ese intervalo de pH, ¿no? ¿Tus dudas? Sí, profe, No, ¿puedo todavía nos volver a falta. explicar por qué quitó la X en la de equilibrio? ¿Por qué la quité? Ok, bueno, Ajá. como lo decía, ¿no? O sea, realmente, si yo, déjame ver si se puede borrar. Si se borró. Ahí me va a faltar ahí ahorita poner el menos, ¿no? El más. Ahora sí. Aquí tenía un menos y aquí tenía un más. Ahora, así. ¿Por qué lo quité? Bueno, como les decía, o sea, no hay necesidad de resolver la ecuación de segundo orden. Ya lo voy a poner aquí arriba, ya lo había explicado hace rato, ¿no? Pero yo sé que el ácido acético en medio acuoso se disocia una pequeña cantidad del ácido, ¿no? O sea, el ácido acético es un ácido débil y yo sé que los ácidos débiles solamente se disocian parcialmente. El equilibrio en realidad está desplazado hacia reactivos. Sin embargo, no significa que no pase, sí pase, pero sí pasa, pero la cantidad de ácido y de ion hidrógeno que se forma, pues es muy poquita, porque es un ácido débil. Sin embargo, ese poquito en una disolución, pues sí te hace modificar el pH, ¿no? Porque realmente no necesito grandes cantidades para mover el pH de una disolución. Recuerda las magnitudes, ¿no? Por eso trabajamos en escalas logarítmicas, porque las magnitudes son el orden de por 10 a la menos algo. Requiero muy poca concentración de una especie ácida para modificar yo mi pH. Entonces, si yo sé que el ácido acético es un ácido débil y además sé que su disociación es muy pequeña, que el equilibrio está desplazado hacia la izquierda, o sea que el ácido en el agua sigue siendo ácido, y además yo sé que agregué el ion acetato que proviene de la sal, que la agregué en el mismo frasco, pues esa gran cantidad de acetato que hay ahí va a impedir que la disociación del ácido se dé, o si no impide, pues se va a dar, pero realmente, vamos a suponer, voy a hacer una suposición, ¿no? Que la concentración original de mi ion acetato, que estaba acá, que yo tenía una concentración original de acetato de 0.2 molar, pero lo que yo disocié de acetato hace que mi concentración ahora cambie a 0.20000000016. Yo te pregunto a ti, a quien me preguntó, ¿tú crees que ese 0.0000016 matemáticamente y trabajando en escalas logarítmicas
va a tener una aportación a la hora de hacer el cálculo. O sea, lo correcto sería pues hacer el cálculo con ese 0.00000016, pero numéricamente mi resultado no va a cambiar. No sé si me explico y se entiende más fácil así. O sea, la cantidad de acetato que se va a formar no va a afectar mi concentración que está ya de inicio del acetato, porque se forma muy poquito, que la concentración prácticamente no cambia. Sí cambia, si lo vamos a ver así, 0.00000016, pero en el momento en que yo haga el cálculo, no se va a reflejar en el resultado. ¿Quedó claro? Sí, profe, ya me quedó claro. O sea, es todo lo que vimos de lo de la aproximación y así, o sea, es lo mismo. De que realmente no cambia el... Sí, o sea, realmente no cambia. O sea, la pequeña cantidad que se forma no me va a cambiar el resultado. Pero Ok. si tú lo quieres contabilizar, se puede contabilizar, pero el cálculo se va a dificultar, porque hay que resolver la ecuación. Claro. Ok, gracias, profe. Ok, ¿alguien más? Ese punto 00016 es un invento, porque no lo calculé, o sea, nada más es como para tratar de explicarlo. Bueno, vamos a ver la respuesta del problema, creo que ahí viene en la diapositiva. Voy a borrar todo lo que ya puse para que salga la respuesta. Entonces aquí está la respuesta, ¿no? Dice, el acetato está totalmente disociado. ¿Por qué? Porque es una sal, ya lo sabemos, las sales se disocian completamente, ¿no? El acetato y el sodio, pero ya sabemos que el sodio no le va a hacer nada al agua, ¿no? Sabemos que el ácido acético se encuentra en equilibrio con su base conjugada. Ahí está, el ácido acético con agua, sabemos que nos da ese acetato y el ion hidronio. Entonces, en base a esa reacción, yo puedo plantear mis equilibrios, ¿no? Mi concentración inicial, pues yo ya sé que tengo 0.2 de inicio contra 0.2 del acetato también de inicio. Si yo planteo el equilibrio, yo sé que el ácido acético genera una pequeña cantidad de acetato. Por lo tanto, la considero acá y la quito de acá. Y X, pues es el ion hidronio que me va a dar el pH de la disolución. Planteo mi equilibrio, ahí está, llegamos a esta ecuación y aquí es a lo que viene, ¿no? Como dice, de dónde se deduce. Bueno, es que en la diapositiva ya está muy reducido, pero bueno, ya se explicó. Esto se puede despreciar y llegar solamente al valor de X. Entonces, de donde se deduce que X es 1.8 por 10 a la menos 5 y el pH es igual a 4.74. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Ya la próxima clase vamos a ver una forma fácil de resolver los buffers. Pero por hoy, o sea, ya para no empezar a ver el tema de la ecuación, vamos a dejarlo aquí. 15 minutos de descanso para que se relajen antes de su siguiente clase. Entonces, ¿alguna duda? Hace algunos, creo que un par de semanas Luis me preguntó. Sí, otra vez, a ver. Ahora primero dígalo usted. Ok, hace un par de semanas Luis me preguntaba del examen. Ya nos estamos acercando ahora sí a la parte final de ácido base. O sea, vamos a acabar de ver los buffers, vamos a ver indicadores, vamos a ver ya técnicas de valoración y ahora sí vendría nuestro primer examen. Déjenme ver nada más cuántas diapositivas nos faltan para hacer un cálculo. Voy a quitar tantito ya esto. A ver, descartar. Nos faltan como 20 diapositivas prácticamente para acabar, pero hay problemas, ¿no? O sea, hay problemas. Yo calculo, creo que viene otra suspensión, ¿verdad? No sé, no recuerdo qué día es la otra suspensión. Creo que la del 20 de noviembre, ¿no? Es el próximo lunes, ¿no? O sea, por decir, o sea, este lunes que viene, si nos vemos el viernes, pero de ahí sigue el lunes, ya no nos vamos a ver. Pues yo calculo que pues ahora sí que todo lo que son la unidad de ácido base, yo espero acabarla en las próximas 2 clases, ya terminar todo lo que sería ácido base.
Sí. Por lo tanto, no sé qué les parezca que el examen sea pues después del puente, que ya sería como que 20 de noviembre. De hecho, es tentativo, o sea, tentativo para que ya tengamos un examen, pues sería, déjenme ver mi calendario, nada más para a ver si lo tengo aquí a la mano. Tentativo, estaríamos hablando que el examen pudiera ser el día 20 o el 23 de noviembre. ¿Está bien? ¿23, profe? Sí, o sea, bueno, podría ser 23, o sea, si ustedes ya lo quieren estipular, que sea entonces el 23 de noviembre. Pero el 23 de noviembre entonces ya sería nuestro primer examen, que abarcaría pues prácticamente esta unidad de ácido base. Como yo les dije cuando empezó el curso, toda la parte de soluciones, molaridad, concentraciones, está incluido, ¿no? Porque al final yo les puedo pedir, repórtanme la concentración en porcentaje, repórtenmelo en partes por millón, repórtenmelo en normalidad, pero todo en función de una valoración ácido base. Entonces, vamos a considerar que el examen es el 23 de noviembre, ¿sale? Sí, profe. Ok, ahora sí, Luis, algo me ibas a... Profe, una pregunta. ¿En qué formato ver. llevaríamos a cabo el examen? Pues es que es lo que le digo, desafortunadamente, pues o sea, y lo digo y no por ustedes, no por ustedes, pero digo, desafortunadamente, pues las condiciones hace de que pues yo les tenga que dar el examen y tienen 2 horas para resolverlo. O sea, así va a ser, o sea, yo les voy a dar el examen y pues ahora sí que es casi a confianza, aunque les digo que desde que empezó lo de la pandemia y que era esta asignatura, pues siempre he cachado trampas. Sí les platiqué, ¿no? De las que he observado, por decir hasta que me entregaron un examen con un problema en inglés. O sea, que cómo era posible si el examen estaba en español, el estudiante, o sea, me lo respondió en inglés. Entonces era algo ilógico, pero pues en la ilógica es que lo buscó en internet o lo encontró así en inglés y lo respondió en inglés. Pero pues yo al ver eso, pues, automáticamente le invalido el examen. O también llegué a ver, no sé si les platiqué, que llegué a ver casos en el que, por decir una respuesta, me daban una respuesta, no sé, un valor, vamos a decir, que el valor sea una concentración .122. Esa era la respuesta del examen. Pero fue una mujer, a ver, una estudiante puso .122.3. Y yo cuando vi el examen digo, bueno, ese 3 ¿de dónde salió? Entonces empecé a buscarlo en los libros y bueno, y efectivamente había un 3, pero era una referencia. O sea, el 3 estaba hasta en chiquito porque indicaba que era la referencia de donde se había tomado ese problema. Cuando yo vi el 3 y vi el libro, dije, pues lo busco en el libro y aquí es, y pues realmente automáticamente se lo invalidé. Entonces, el examen, esa confianza, la verdad, pues la verdad no dudo que muchos me hayan ya engañado, ¿no? Pero pues, o sea, el chiste es que ustedes aprendan. No sé, es que no, ¿cómo evaluarían un problema ustedes? No sé cómo lo hagan en sus otras asignaturas. Problemas de cálculo. Sabes que me decían por Wadi virtual, pues sí, pero por Wadi virtual pues son de opción múltiple, ¿no? No veo yo el resultado, el procedimiento de cómo resuelven el problema. Entonces, ¿cómo le he hecho? Yo les mando el problema, le toman una foto o lo escanean y me lo mandan a mi correo y así pues yo lo voy calificando. Pero les digo, pues sí está la tentación de que se compartan el examen, de que te paso la pregunta, tú haces esta, yo hago la otra, del momento también veo exámenes iguales. O sea, yo me doy cuenta, no digo que a muchos lo hagan bien y yo no me dé cuenta, o que muchos, pero en realidad se concentran en su examen y lo resuelvan. Pero pues las condiciones, pues ahora sí que les favorecen a ustedes, no a nosotros. Por eso es que es a confianza, ¿no? A confianza en que ustedes pues realmente pues están estudiando y tratan de aprender. Gracias, profesor.
Sí. ¿Alguna otra pregunta?